El tema del cambio climático se ha vuelto cotidiano. Cada vez, la prensa internacional le otorga mayor cobertura y la investigación científica le dedica una atención creciente. Esto es así porque lo que suceda con el ambiente en los próximos años representará un cambio muy radical para la vida humana y las diferentes sociedades que pueblan el planeta. La vida, tal y como la conocemos, está en peligro de extinción. No se trata de una hipótesis, sino de una realidad. En los últimos 2 años hemos observado un incremento anormal de incendios masivos, sequías, inundaciones, huracanes. Los científicos especializados en cambio climático dicen que en un futuro muy próximo desaparecerán centenas de especies animales y que tras el aumento de los niveles del mar se borrarán de la superficie del planeta islas y penínsulas enteras. Si no detenemos las emisiones de CO2 producidas por el petróleo y el carbón, nuestras principales fuentes de energía, la temperatura no dejará de aumentar. Por más que todos reciclemos o reduzcamos el uso de plástico, si las emisiones no cesan, el desastre será inevitable. Pocos temas causan tanta inquietud y desazón, y la información que circula al respecto no siempre es confiable y fidedigna. Por eso, la revista de la Universidad de México convocó a un grupo de científicos, ambientalistas, divulgadores, antropólogos y activistas para que dialogaran al respecto. Sabemos lo complicado que resulta actuar de manera colectiva y que es más fácil fingir que no pasa nada. Sabemos también que esta situación provoca parálisis e impotencia, pero ahora, más que nunca, es urgente que nos organicemos. Todavía es posible cambiar el curso de las cosas y hay mucha gente movilizándose para lograrlo. Muy buenas noches, bienvenidos al programa de la revista. Hoy nos vamos a poner literarios, imaginativos. Vamos a hablar de cambio climático, quizás abriendo algunas puertas de la sensibilidad y de la imaginación que nos pueden ayudar a entender esto o ayudar a verlo, visualizarlo, prevenirlo. En fin, nos lo dirán las escritoras que están aquí invitadas. Es un gustazo tener con nosotros a Tania Huntington. Ella es una escritora, es poeta, es artista plástica, también teatrera, en fin. Todas estas cualidades nos trajo desde Estados Unidos hace muchos años para venir a instalarse con nosotros en nuestro país, ¿no? Y aportarnos también su visión particular de las cosas. Entonces, muy bienvenida, Tania. Encantada de estar aquí. Muchas gracias. Tenemos también a Andrea Chapela. Andrea es una escritora muy joven, muy galardonada, ya con varios premios. Ha escrito una saga de fantasía, ha escrito ciencia ficción, muchos cuentos. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias. Chicas, yo comenzaría preguntándonos si el problema del cambio climático, ¿no?, utiliza tantos datos duros, o sea, es el dominio del dato, de la medición, ¿no? Estamos hablando de partículas por millón, ¿no?, gaseosas. Estamos hablando de acidificación de los mares y tratando de comprender qué quiere decir esto de acidificar los mares. Estamos hablando de pirocumulonimbus, ¿no?, de exhalaciones de volcanes, ¿no? Estamos hablando de aumentos de temperatura, estamos proyectando estadísticas, en fin, tenemos todos estos datos duros, medibles, comprobables, la mayoría. ¿Cómo o qué viene a aportar por su lado la ficción, la imaginación, que no es el dato duro comprobable, sino otro reino? Pues yo diría, mi aproximación es poética. El último poemario que publiqué, que se llama Solastalgia, se trata justamente de eso. Solastalgia es un término filosófico acuñado por Glenn Albrecht y habla de la nostalgia o el dolor que sentimos ante la devastación natural, ante la pérdida de espacios verdes, quizás lugares locus amenus que alguna vez conocimos y que se han echado a perder, pues básicamente por el impacto del antropoceno. Así que yo diría, para mí, desde la poesía de lo que se trata es lo siguiente. Los poetas llevamos entablado un diálogo con la naturaleza desde hace siglos y siglos.
y sin embargo esa relación siempre contemplaba la naturaleza como abarcadora, mucho más grande que nosotros, quizás una vorágine o algo en que abismarse, como dirían los románticos, ¿no? Y ahora por primera vez la estamos percibiendo como o un diálogo de sordos o un diálogo con un ente que se está acabando, se está disminuyendo. Entonces, pues, para mí es muy urgente redefinir, digamos, ese diálogo de la poesía con la naturaleza. Sí, yo desde que comenzamos a pensar en hacer esta mesa y hablar de eso, me he preguntado mucho qué sentido tiene escribir ante el cambio climático. Y he leído mucho sobre otros escritores que también lo piensan, y muchos dicen que al final, entre todos esos datos duros, lo que necesitamos es también una conexión emocional, que es lo que haría la ficción o la poesía o la narrativa, que es proveer de personajes y de emociones. O sea, que al final el enfrentarnos al cambio climático es un poco enfrentarse al fin y a la muerte, que son temas que la ficción siempre ha tratado y que hemos intentado entender a través de escribir. Y de alguna forma es regresar ahí. Eso por un lado. Y por otro lado también pensaba, como decía Dani, en esta cosa de cómo hemos escrito contra la naturaleza, ¿no? Desde el siglo XIX la idea era el hombre contra la naturaleza. Y para mí hay algo ahora de a lo mejor escribir a favor de la naturaleza, cómo la mantenemos y no necesariamente cómo la conquistamos. Creo que hay algo ahí, pero todavía no termino de saber. Es una... Fíjate que me hizo volar la imaginación, por supuesto, la palabra solastalgia, este neologismo, bueno, ya es de 2003, me parece. Antropoceno mencionaste. O sea, estamos ante un nuevo vocabulario. Yo misma dije hace rato pirocumulonimbus, que Jorge Comensal, un escritor de la revista, también muy preocupado por el cambio climático, llama un trabalenguas, ¿no? Ante el cambio climático. También estamos con palabras antiguas, digo, de uso más común, pero que hemos resignificado, ¿no? Como mitigación, que él llama pusilánime. Todo este nuevo vocabulario ¿es necesario? ¿Nos indica algo? O sea, como poeta, tú usas las palabras. Hay una palabra a mí que me inquieta. Voy a empezar por la que más me inquieta y qué tal si cada quien habla de sus palabras favoritas del cambio climático. A mí me inquieta la palabra antropoceno, porque me suena antropocéntrico. Me suena una vez más a que estamos poniendo al hombre al centro de todo un cambio climático. O sea, que estamos otra vez pensando que somos realmente los que controlamos la situación y los que podemos incidir sobre ella. Comparto esa inquietud y de hecho uno de mis poemas se trata justamente de esa inquietud, de no es posible realmente empezar a entablar o crear metáforas que no colocan justamente al hombre, ¿no? O al ser humano, si preferimos, en el centro de todo, así como si fuera una caja de chocolates y ahí estamos, ¿no? Como el sabor misterioso en el centro de absolutamente cada imagen que hacemos o cada historia que escribimos. Y me pregunto también, ¿cómo podemos quitarnos del centro, si eso es posible? Y por otro lado, dos términos que a mí me interesan mucho, que plantea Amitav Ghosh como una especie de parámetro para pensar en cómo clasificar esta nueva literatura que estamos haciendo. Es una diferencia entre el gradualismo, o sea, esa como comodidad ante un cambio paulatino, ¿no? Y solemos asociar paisajes con cierta permanencia o cambio muy gradual, digamos, y el catastrofismo, que indica que, pues, en efecto, el mundo se va a acabar, ¿no? Es esta idea apocalíptica. A veces pienso, y no sé si estás de acuerdo, Andrea, que como especie nos gusta el catastrofismo, ¿no? O sea, un poco estamos encantados secretamente con esa idea de que somos los últimos, ¿no? Tiene un ingrediente dramático. Sí, o sea, supongo que cuando enfrentarse a la catástrofe también es más fácil, es decir, como, bueno, hasta ahí va a llegar, que tener que tomar la responsabilidad de encontrar una solución, ¿no? Si es más grande que tú el problema. Pero sí, hay una parte de toda esta literatura que es de la distopía, ¿no? Del mundo Mad Max, donde ya no va a haber nada y donde vamos a tener que sobrevivir sin agua y sin todas las comodidades que tenemos ahora. Yo a veces me decanto por pensar que el final no va a ser tan rápido, que va a ser un final muy, muy lento en el que nos vamos a ir acostumbrando cada vez más a cosas que en otro momento nos hubieran parecido totalmente fuera de todo, ¿no? O sea, a veces pienso, por ejemplo, estuve escribiendo y leyendo mucho sobre el agua en esta ciudad, y entonces comienzo a pensar ya en toda la gente que vive sin agua
y que vive en esta ciudad con muchos problemas, pero como en un tipo de normalidad que ya arrasa en una cosa, o sea, roza en una cosa muy rara. No, tengo una amiga que tiene agua solo de 8, creo que de 6 de la mañana a 8 de la mañana y de 8 de la noche a 9 de la noche. Y eso es normal. Y en esos periodos tiene que hacer todo lo que tenga que hacer con agua o comienza a tener que utilizar otras maneras, ¿no? Entonces esas formas en las que estamos como resignificando, o sea, creo que el catastrofismo nos da un pase libre para decir, bueno, pues ya se va a acabar. Y creo que va a ser más complicado que eso. Sí. ¿Cómo indagar en esas complicaciones? Vimos que la poesía nos reconecta emocionalmente, quizás, a la naturaleza, al cambio que estamos viviendo, a la muerte. Pero ¿qué otros géneros puede haber para justamente investigar esto? Bueno, para mí, o sea, el género que lo ha hecho desde hace muchísimo tiempo es la ciencia ficción. Y ahora hay dos como movimientos dentro de la ciencia ficción que están tomando mucha fuerza, que son el cli-fi, que es esta ficción climática, que pues muchos escritores, sobre todo en inglés, están comenzando a abogar porque es importante, ¿no? O sea, Jeff Vandermeer, pero bueno, lleva mucho tiempo, ¿no? Yo creo que el primer libro se considera uno de G.J. Ballard, el del mundo sumergido, pero Kim Stanley Robinson, Jeff Vandermeer, por supuesto está Margaret Atwood, Ursula K. Le Guin, todos ellos han escrito alrededor del pensamiento de que la naturaleza se nos sale de control o también esta idea del fin, ¿no? de un mundo muy distinto. Y luego el otro que a mí me llama mucho la atención, que también he visto surgir en los últimos años, es una cosa que se llama el hope punk, que sería como el punk que se pone a muchas de las corrientes de la ciencia ficción. Y el hope por la idea de que debería existir una manera y que tenemos que encontrar una manera de poder escribir el futuro de una manera esperanzadora. Como el punk de la esperanza, sí. ¿Qué quiere decir comenzar a imaginar el futuro no de esta manera distópica, en el que de alguna manera, sino como verdaderamente maneras en las que haya a lo mejor un modo esperanzador de pensar en el futuro? Desde la idea de que la manera en la que nos contamos el mundo es una manera de tratar de conseguir el mundo, ¿no? Y que desde las narrativas de la imaginación, como las llama Alberto Chimal, pues tenemos que imaginar las cosas que podríamos hacer, ¿no? No necesariamente solo el fin, sino también mundos y soluciones a lo que estamos viviendo y cosas que le den esperanza y movimiento a las personas, si es que algo puede darle la literatura a las personas. Nos vamos a tener que ir, no lo van a creer, el tiempo sí va muy rápido y nos vamos a tener que ir a un primer corte. Entonces, vamos a volver. Yo quiero que pensemos en esta pregunta, que le dejemos a la audiencia para este pequeño corte. Si la ciencia ficción que proyecta en la catástrofe, o igual también el futuro esperanzador, existe desde hace tanto tiempo, ¿por qué seguimos en las mismas? ¿Qué ha pasado? ¿Ha servido de algo? Volvemos. Aquí de vuelta con Tania Huntington y Andrea Chapela. Estábamos pensando en torno a una figura que voy a presentar que me llama mucho la atención en estos casos, que es la figura de Casandra, esa mujer que anunciaba la verdad en la mitología griega, ¿no? Que veía la catástrofe por venir, pero nadie le creía nunca. La pregunta es, ¿están destinados los escritores de ciencia ficción desde hace tanto tiempo previniendo la catástrofe a ser Casandras? No sé, o sea... ¿O de qué puede servir entonces escribir esto? O sea, creo que la diferencia, digamos, de los años 60, cuando Ballard escribió o cuando Ursula K. Le Guin escribía, a lo mejor es el tiempo y que para mí cada vez es más urgente y más apremiante lo que está sucediendo. Y parte del problema es que es fácil ignorarlo. Entonces, a lo mejor no es que los escritores de ciencia ficción sean Casandras, a lo mejor también creo a veces que es una decisión del escritor dónde posiciona su historia, en qué momento o cuál es su escenario. Y para mí, la ciencia ficción es un tipo de literatura que te permite que tu escenario sea un grado de libertad. Entonces puedes decir, y ya ahora es que el grado de libertad es muy pequeño, puedes irte solo 3 o 4 años en el futuro, o ayer que parecía un día de abril en vez de un día de febrero, o hoy. Y comenzar también a hablar de esas cosas, de esos cambios
que ya vemos en el día a día, y con solo extrapolar un poquito, ya comienzas a entrar en estos lugares especulativos de, bueno, ¿qué pasa si ahora los veranos realmente en la Ciudad de México llegaran a 40 grados? O cómo se vería la vida. Y eso es algo esos son lugares en los que puedes contar muchos tipos de historia. Entonces yo creo que hay una decisión de comenzar a posicionar nuestras historias en esos lugares y a relacionarnos con esos mundos posibles del cambio climático. Y a lo mejor es eso, a lo mejor no es que solamente seamos 3 o 4 escritores los que escribamos sobre eso, sino que comience a entenderse que es importante O sea, por un relacionarse lado con planteas ello. como una ciencia ficción del presente o de un futuro muy, muy cercano. Yo creo que sí. Y Hay por- las dos. Y por el otro lado, como la capacidad de imaginar otros escenarios a partir de las condiciones actuales. De hecho, a veces yo pienso que en letras estamos un poco atrasados porque quienes han abordado esto y lo están abordando ampliamente son filósofos, son ensayistas. Hay muchísimos libros muy buenos que no todos obviamente escritos en español, pero se van traduciendo. Yo estoy leyendo uno ahora que se llama Climate Leviathan, de 2 autores, y básicamente lo que están planteando a partir de Hobbes es cómo el cambio climático va a afectar la política y, oh sorpresa, o sea, no son buenas noticias, ¿no? Pero algo importante que darnos cuenta también me parece, además de que nos tenemos que poner al tanto, es ir viendo cómo los puntos conectar a los que ya han tratado el tema dentro de la ficción. Yo pienso, por ejemplo, hubo una novela que escribió hace años Héctor Toledano que se llama El reino de este mundo y lo que plantea es que se vuelva a inundar la Ciudad de México. Ya ves que se supone con el cambio climático que aquí va a llover mucho más, de hecho, ¿no? O sea, pero lo que digo a veces a mis alumnos es que el cambio climático ya está ocurriendo. O sea, Veracruz ya se inunda cada año, ¿no? Y así sucesivamente. Así que no es como en el cine de que de un día para otro el mundo se acaba, así como el día después de mañana se llama esa como, sino que, o sea, si puedo combinar los 2 términos que mencioné antes, es un gradualismo catastrófico. O sea, sí es gradual, pero cada vez van a ser eventos más llamativos o devastadores. Sí, totalmente. Y además creo que hay cada vez más temas que se relacionan, ¿no? Hablábamos de que la migración es un tema que de alguna manera está relacionado con el cambio climático, como decías, la política, la economía. Es que ya actualmente yo siento que escribir sobre casi cualquier tema lleva a eso. E incluso o sea, cuando pensamos en el género que se escribe ahora, ¿no? La autoficción y escribir desde el yo, bueno, existir actualmente, creo que también puedes existir en estos mundos, pues sí, como dice Tania, en los que gradualmente nos acercamos cada vez a catástrofes más grandes. Aquí me gustaría retomar quizás esto que tú decías del punk de la esperanza, porque de acuerdo, digamos que estos filósofos no anuncian buenas noticias, digamos que los científicos no anuncian buenas noticias, digamos que en cierto modo, voy a retomar también a Amitav Ghosh que mencionabas hace rato, en el texto de hecho que publicamos en la revista, que fue traducido exprofeso para esta publicación, él dice se nos está acabando la imaginación y que justo cuando necesitamos más imaginación es cuando se repliegan todos en la autoficción, en la crónica, en el testimonio, en sí, ir con los migrantes, que tampoco es que lo vamos a dejar de hacer, pero falta toda esta parte de la especulación imaginativa que te puede quizás proyectar algunas soluciones, porque soluciones, denuncias hay muchas, soluciones hay pocas, y quizás es este ejercicio imaginativo el que puede... Me pregunto qué tanto la poesía o la ficción realmente nos encargamos de ofrecer soluciones, a fin de cuentas. Me remito a mencionaste Cassandra, si pensamos en otro mito que me gusta mucho, el de Pandora, ¿no? O sea, cuando ella abre, pues es una jarra originalmente, no una vasija, pues no una caja, aunque solemos pensar ahora en la caja de Pandora. Cuando vuelan los monstruos que libera lo que llamaría Goya el sueño de la razón, ¿verdad? Lo que queda es la esperanza, justamente, ¿no? Y yo en lo personal nunca quiero como ofrecer un panorama absolutamente desesperanzador, porque pienso que la vida va a continuar, lo que pasa es que va a ser bajo unas condiciones muy cambiadas, pero si puedo, a mí me encanta leer a los biólogos, por ejemplo, ¿no? Hay uno de Inglaterra,
de apellido Scott, si no mal me acuerdo, que dice, ¿qué tal esta fantasía que tenemos mucho en la ciencia ficción justamente de que vamos a abordarnos todos a una nave, ir al espacio exterior o a otro planeta y así nos vamos a salvar de este debacle que confrontamos? Y este biólogo dice, ya tenemos la nave perfecta. Este planeta es la nave espacial perfecta. Mejor hay que arreglarla, ¿no? Es mucho más fácil arreglar este planeta que crear un artefacto en que cabemos, ¿qué? 9 personas y pensar que así no se va a extinguir la especie, ¿no? Sí, también esta cosa como, o sea, la ciencia ficción al final habla de su época. No sé si plantea soluciones, pero a mí me gusta pensar la literatura como un lugar donde se plantean preguntas que uno tiene y problemas, y de alguna manera uno, no sé si propone soluciones, creo que eso sería muy arriesgado, o por lo menos a mí me daría mucho miedo escribir si tuviera que encontrar la solución, pero sí el decir, bueno, esto es lo que yo estoy viendo, y como dice Tania, pues sí, la vida va a seguir, y yo creo que tampoco es mirar hacia adelante, no es tratar de regresar a la opulencia de los años 80 o los 70, ¿no? O sea, las cosas tienen que cambiar y cómo vivimos tiene que cambiar. Y es, yo creo que parte de eso lo que tiene que enfrentarse también la literatura, como cuáles son otras maneras de existir, ¿no? Ursula K. Le Guin era la que decía muy famosamente que podemos imaginar muchísimas cosas, pero nos cuesta trabajo a veces imaginar el fin del capitalismo u otro tipo de modelos. Y eso hacía ella, imaginaba otro tipo de modelos en los que la sociedad podía vivir. Entonces, también me gusta esa idea de que imaginar naves o planetas tiene que ver con tratar de imaginar otras posibilidades para el nuestro y no necesariamente solo el escapismo de, bueno, vamos a dejar Claro. a ver si nos encontramos otro, ¿no? Yo también creo que se trata de eso, de arreglarlo o de utilizar toda la inventiva que tiene el ser humano, que es muchísima, y pues sí, redirigirla hacia eso. También me pienso a veces que puede ser ante la magnitud de los datos y la magnitud del problema que aplasta regresar a una escala humana donde hay un héroe, una historia y podemos comprendernos mejor viendo, ¿no? en una historia más particular. ¿Tienen ustedes alguna, la audiencia, alguien quiere leer un buen libro de ciencia ficción o de climate fiction, el cli-fi? ¿Alguien recomendaría o algún personaje que ustedes consideren como emblemático de esto? Bueno, justo estamos comentando hace rato, Andrea y yo, que regresando a Ghosh, que está presente en esta revista, no sé si lo menciona en el ensayo que ustedes tradujeron, pero Frankenstein es una novela de cli-fi o ficción climática, así que podemos regresar a algunos clásicos. Yo creo que también... ¿Pero por qué es una ficción climática? Bueno, famosamente se escribe, la autora escribe este libro cuando está embarazada, por cierto, y antes de cumplir los 20 años, en un momento en que el clima ha sido alterado alrededor del mundo, en Europa específicamente, donde están. Estamos hablando del siglo XIX. El XIX, exactamente. Porque ha explotado un volcán en Indonesia y la ceniza ha causado pues una reducción de temperatura a nivel mundial y ha afectado también cosechas, etcétera. Y eso pues es palpable dentro de la ficción que ella escribe, ¿no? Entre los otros, en parte de la novela gótica tiene ese como claro, sabor. Esa noción, esa idea de fin de mundo, ese año, el llamado año sin verano. Así es. No tenemos más que unos segundos. ¿Tú qué libro nos recomendarías? Pues a lo mejor, bueno, no sé, yo siempre regreso a Ursula K. Le Guin, que tiene ese libro de El nombre del mundo es bosque, por ejemplo. O ¿por qué sería ese libro? Bueno, famosamente es un libro que se conecta mucho con la película Avatar, pero a lo mejor la moraleja del libro es justamente la contraria, ¿no? La de no de utilizar ese mundo, sino de cómo servirlo un poco. Y eso, sí, no sé, de por ahí tenía muchos escritos, pero es esa cosa de que se te van de la cabeza. Pero, bueno, en México hablábamos de que tal vez el único libro, uno de los pocos libros que ya comenzaron a escribir sobre eso es una novela juvenil de Alberto Chimal que se llama ¿Una noche en la zona M? ¿O la zona M? Zona M, nada más. M. ¿Y tú estás escribiendo? Sí, yo estoy. Y Tania ya ha escrito Solastalgia. Sí, sí. Y vamos a seguirlas leyendo. Les agradezco muchísimo
venir a platicar un ratito con nosotros aquí en la Muchas revista. gracias por la Muchas invitación. gracias. Bueno, pues nos despedimos por esta vez, una deliciosa plática literaria y nos vemos la próxima semana.